Bienvenidos a la jornada sobre competitividad de los servicios prestados en los puertos en España. Hace la apertura institucional la presidenta de la CNMC, Cani Fernández Vicien. Buenos días a todos, queridos ponentes, miembros del Consejo, representantes institucionales, profesionales del sector aeroportuario, amigos todos. Buenos días y bienvenidos a la CNMC. Es un placer inaugurar esta jornada dedicada a la competitividad de los servicios prestados en los puertos de España y hacerlo además con una participación tan cualificada y representativa del conjunto del sector. Permítame comenzar agradeciendo sinceramente su presencia y sobre todo el interés que ha despertado esta reflexión que vamos a llevar hoy a cabo, esta reflexión conjunta. Como saben, la CNMC tiene como misión garantizar que los mercados funcionen de manera competitiva, eficiente y transparente, y ello en beneficio de los consumidores y del conjunto de la economía. Y para cumplir adecuadamente este mandato es fundamental prestar atención a aquellos sectores que, como el portuario, tienen un impacto transversal sobre múltiples actividades económicas. Es una base esencial en donde nuestra actividad se multiplica en todos los demás sectores. Los puertos son mucho más que infraestructuras de transporte, son nodos estratégicos en las cadenas de valor, puntos de conexión entre mercados, elementos esenciales para la integración de nuestra economía en el comercio internacional, para la internacionalización de nuestras empresas. En un país como España, con cerca de 8.000 kilómetros de costa y una clara vocación exterior, esta realidad adquiere una dimensión todavía más relevante. Cada año, por nuestros puertos transitan más de 550 millones de toneladas de mercancías, cerca de 40 millones de pasajeros y el 77% del tráfico total de mercancías, lo que refleja el papel central que juegan en la actividad económica española. Sin ir más lejos, no se pueden entender nuestras industrias del automóvil, maquinaria, muchos bienes de consumo, sin considerar la relación que tienen con los puertos. Y también son la puerta de salida de nuestras mercancías al resto del mundo, con lo que son muy relevantes para lograr la alta competitividad que cada vez más tienen nuestras empresas a nivel internacional. Pero más allá de estas cifras hay una idea clave que conviene subrayar. Lo que ocurre en los puertos impacta directamente en los costes, en los tiempos y, en definitiva, en la competitividad de nuestras empresas y en el bienestar de los ciudadanos. Precisamente por esa razón, la competencia en los servicios portuarios no es una cuestión sectorial únicamente, sino un elemento clave de política económica. Un mayor grado de competencia en los puertos permite mejorar la eficiencia, reducir costes, incentivar la innovación y elevar la calidad del servicio. Y todo ello se traduce, en última instancia, en mercados más dinámicos y en mejores condiciones para empresas y consumidores. Sin embargo, el análisis que hemos hecho en la CNMC pone de manifiesto que aún existen retos importantes. Los estudios que publicamos a finales del año pasado y que hoy debatiremos en esta jornada muestran que en muchos servicios portuarios la competencia es todavía limitada, que persisten barreras regulatorias y de acceso, que existen márgenes de mejora en aspectos como la transparencia, el diseño de las tarifas o los sistemas concesionales. Y que en algunos casos incluso nos encontramos con estructuras donde la competencia efectiva es reducida o incluso inexistente. Esta situación no es necesariamente el resultado de un único factor, sino de una combinación de elementos institucionales, regulatorios y organizativos que se han ido configurando a lo largo del tiempo. A partir de este diagnóstico que elaboramos en los estudios, proponemos en ellos una serie de líneas de actuación que responden a un objetivo claro: avanzar hacia un sistema portuario más eficiente, más competitivo y mejor adaptado a los retos actuales. Entre estas recomendaciones destacan el impulso de un marco regulatorio más transparente y procompetitivo, la revisión de determinados sistemas de licencias y concesiones y la reducción de barreras innecesarias que hemos observado y el refuerzo de los incentivos a la eficiencia, la innovación y la inversión. Se trata, en definitiva, de asegurar que el funcionamiento del sistema portuario responda al interés general. Porque mejorar la eficiencia de los puertos no es, como decía, un objetivo sectorial, sino una palanca para reforzar esa competitividad de la economía española a la que me refería,
para facilitar también nuestra integración en las cadenas globales de valor de entrada y también de salida, y para contribuir al crecimiento y al empleo. En un entorno internacional cada vez más exigente, contar con servicios portuarios eficientes y competitivos no es una opción, es una necesidad. Por ello, estos estudios quieren ser, ante todo, una contribución al debate. Eso es lo que vamos a hacer hoy aquí. Un punto de partida para un diálogo constructivo entre administraciones públicas, operadores, empresas y todos los agentes implicados. Precisamente para avanzar en esta reflexión, creo que es especialmente oportuno el diseño que tiene la jornada de hoy, la jornada que tenemos por delante. El director de promoción de la competencia de la CNMC, Alfonso Camba, presentará en detalle los resultados de estos estudios y posteriormente tendremos una mesa redonda en la que podremos contrastar las distintas perspectivas del sector. Confío en que esta jornada resulte de gran interés para todos ustedes y que estas reflexiones nos permitan ir mejorando precisamente en la competencia de nuestros puertos. Muchas gracias por su presencia y por su participación. Toma la palabra ahora Alfonso Camba Crespo, director del Departamento de Promoción de la Competencia de la CNMC. Muchas gracias y buenos días a todos. Quiero empezar agradeciendo vuestra asistencia, tanto los que estáis aquí presencialmente como los que nos acompañáis online. Efectivamente, hoy tratamos un tema, el de los puertos, que tiene un carácter esencial para España, ya que son infraestructuras clave para nuestra actividad económica, nuestra conexión con el exterior y también para la cohesión territorial. Voy a empezar con unas cifras básicas para poner en contexto la importancia del sector. Según Puertos del Estado, es un sector que aporta en torno al 2,2% del PIB y el 1,4% del empleo, cifras que por sí mismos son significativas, pero que seguramente no alcanzan a capturar toda la gran importancia que tienen los puertos en la economía española. Y no solo en España, con una economía mundial de creciente complejidad, con cadenas de valor que cada vez son más grandes, complejas e integradas a nivel mundial, tener puertos eficientes y competitivos sin duda es una condición esencial para que una economía pueda prosperar. De ellos depende el aprovisionamiento de muchos bienes, de ellos también depende la posibilidad, como decía la presidenta, de competir a nivel internacional y también dentro de nuestra propia economía es clave. Los costes marítimos y el transporte marítimo son clave para determinar los precios que pagan nuestros consumidores y nuestras empresas, con una repercusión que alcanza a todo el tejido productivo. Y todo esto es especialmente cierto a nivel internacional, pero también particularmente en el caso de España, ya que somos un país rodeado de mar por prácticamente todo nuestro entorno, con islas, y también estamos situados junto a alguna de las principales rutas marítimas del mundo. Y en este contexto nos planteamos los estudios de la CNMC que presentamos hoy con esa intención de intentar buscar fórmulas para seguir mejorando nuestros puertos, para aportar al debate público y ver qué aspectos desde el punto de vista de competencia y eficiencia podemos seguir mejorando. Los estudios analizan los principales servicios que tienen lugar en los puertos y a partir del análisis se realizan estas recomendaciones. Los servicios los podemos ver en la diapositiva, son 7 en concreto, que van desde la llegada del puerto o la entrada del barco al puerto hasta lo que es la salida de las mercancías y las personas que van en el barco. Son 7 en particular: el practicaje, el remolque, el amarre, Marpol, que es la gestión de los desechos que generan los buques, el bunkering o la provisión de combustibles y el repostaje a los buques y también la estiba y los servicios al pasaje. Voy a pasar ya a hablar de las recomendaciones concretas. Es que son muchas recomendaciones, porque al final entre los dos estudios tenemos más de 30 y tantas recomendaciones que luego tienen entre ellas pues alguna subdivisión y más detalle. Y, por tanto, inevitablemente voy a presentar solo algunas de ellas y de forma breve. Les invito a consultarlas para tener una visión completa y más detallada a partir del propio texto de los estudios. Pero entrando ya en estas recomendaciones, una limitación de carácter más general que hemos visto en los puertos es que las concesiones portuarias, en general las normativas específicas que tienen los puertos,
tienen en muchos casos, bueno, las normativas que generalmente se refieren a ellas como pliegos, tienen en muchos casos limitaciones que pueden ser relevantes en términos de competencia y de eficiencia. En particular, en ocasiones no están actualizados a la normativa vigente. Encontramos también que a veces tienen requisitos y exigencias que pueden resultar excesivos y pueden acabar excluyendo innecesariamente a empresas que podrían dar un buen servicio, o también tiene limitaciones, por ejemplo, en cuanto a transparencia. Por tanto, una primera línea que consideramos clave es impulsar un marco normativo más transparente, más eficiente y más abierto a la competencia, lo que exige pues, actualizar los pliegos a la normativa vigente, también diseñarlos con una lógica protocompetitiva, sin que existan estas barreras innecesarias que limitan que muchas empresas que son capaces de dar el servicio no puedan acceder al servicio porque hay requisitos excesivos o que no son necesarios. Y en general, pues tener unos pliegos que respondan a mercados abiertos y con capacidad de ofrecer y atraer a empresas que puedan aportar estas nuevas ideas, nuevas innovaciones, mejores ofertas y mejor servicio. Y en esto creemos también que la transparencia juega un papel fundamental, como en muchos mercados, pero quizás aquí más todavía, dado que los puertos son servicios complejos, en donde acceder a la información a veces puede ser particularmente desafiante. Por eso un sistema portuario eficiente necesita información clara, necesita que sea accesible y que todos los interesados puedan conocer las condiciones de pues, las concesiones, los plazos, en general el funcionamiento de los servicios, para así poder ellos tomar sus propias decisiones de manera eficiente y poder optar a entrar a competir en el caso de que lo consideren interesantes. Por eso, entre las propuestas, planteamos mejorar la transparencia, hacemos especial incidencia a lo largo del estudio y también, pues, por ejemplo, planteamos impulsar un registro de concesiones que facilite la información relevante sobre las mismas a todos los que estén interesados en el funcionamiento de los puertos. También, por otra parte, hay actividades, a veces, que por sus propias características no permiten que haya competencia dentro del sector, es decir, no permiten que haya varias empresas a la vez que compitan entre ellas. Esto no es excepcional de los puertos. Hay muchos sectores en la economía donde sucede. En estos casos, desde la CNMC sabemos bien que la respuesta no es aceptar y resignarnos a un monopolio permanente sin tensión competitiva, sino que podemos apostar por introducir competencia por el mercado, es decir, abrir licitaciones, abrir concursos que estén bien diseñados, que sean transparentes y que permitan seleccionar al operador más eficiente y establecer condiciones claras de desempeño y con plazos razonables. Todo ello, los plazos razonables, también muy importante para que la repetición periódica de estas licitaciones atraiga nuevas ofertas, más competencia y a partir de ahí pues, se puedan incorporar innovaciones, nuevas ideas y ventajas tecnológicas y otro tipo que permitan ir mejorando el funcionamiento de los distintos servicios. También creemos fundamental que la regulación tenga un enfoque que permita incentivar la eficiencia y la innovación. Y en esta línea proponemos algunas vías de actuación, en concreto incorporar sistemas que fomentan los incentivos al esfuerzo y a la buena rendimiento de los servicios, mecanismos también de evaluación, todo ello con esta idea de promover la eficiencia, promover la calidad, la innovación y el cumplimiento de objetivos para dar el mejor servicio posible en los puertos. Por ejemplo, proponemos introducir un sistema y desarrollar un sistema de cumplir o explicar respecto a las recomendaciones que se hacen periódicamente en los informes, de tal manera que los puertos tengan o bien que cumplir esas recomendaciones que hacen informes públicos, puertos del Estado, etcétera, o si no las cumplen, tengan que explicar por qué no las están cumpliendo. También proponemos introducir mecanismos de competencia referencial o competencia por comparación, que lo que implicaría sería desarrollar comparativas entre servicios y entre puertos que permitan identificar qué puertos lo están haciendo especialmente bien. Y a partir de ahí, el resto de los demás puertos pueden identificar las buenas prácticas, aquellos puertos que lo están haciendo especialmente bien, pueden intentar incorporar esas buenas prácticas y también tienen incentivos a no quedarse atrás. Planteamos también la introducción de un regulador y supervisor independiente que puede ser útil para asistir a los puertos en materia de desarrollo de normativas, de sus pliegos, de las concesiones, de los concursos, también para fomentar la transparencia y que pueda pues, generar y conseguir información y publicarla de manera más estructurada, y también para desarrollar estos sistemas de evaluación de desempeño y de fomento de incentivos para que los puertos tengan ese incentivo y los servicios de los puertos ese incentivo a funcionar lo mejor posible.
Todo esto eran recomendaciones de corte general que podemos aplicarlas al conjunto de los servicios en general, al conjunto de los puertos, y luego ya introducimos recomendaciones más enfocadas a cada uno de los servicios, que son muchos, complejos, comparten algunos aspectos, pero en otros aspectos es que pueden ser muy distintos. Pasando ya a algunas recomendaciones y análisis que hacemos respecto a los distintos servicios, en el caso del practicaje, que es el primer servicio, digamos, que se encuentra un buque que entra a puerto, que es el servicio de asesoramiento a capitanes en maniobras náuticas, planteamos, entre otras cuestiones, reevaluar la eliminación del monopolio legal y también mejorar el acceso a la profesión para todos aquellos que quieran ser prácticos, que puedan tener más facilidades, solo los requisitos que sean necesarios para garantizar la calidad, la seguridad, la meritocracia y la igualdad de oportunidades. Proponemos mayor flexibilidad en las exenciones de practicaje en cuanto al buque. Esto puede ser interesante de cara a no desincentivar la renovación de flotas o la modernización, sino también pues, facilitarla. Y también proponemos valorar, en los casos en los que sea posible, introducir el practicaje desde tierra, ya que hay nuevas tecnologías que pueden hacer que esto sea factible, siempre garantizando las garantías necesarias de seguridad. Y esta alternativa, de hecho, en muchos casos podría ayudar a aumentar la seguridad, además de reducir costes y reducir tiempos. En el caso del remolque, queremos un servicio que muchas veces está sujeto a obligaciones de servicio público. Planteamos asegurar que esas obligaciones de servicio público respeten los principios de buena regulación, es decir, que sean proporcionales, que sean necesarias, que se ajusten a las condiciones que se ajusten a las condiciones de cada uno de los puertos y que no sean excesivas, porque esto en muchas ocasiones puede ser un desincentivo también a que exista la posibilidad de introducir competencia. Planteamos también que se valore, en el caso del remolque, que cada puerto, cada autoridad portuaria valore si puede ser razonable que poner ellos mismos remolcadores a disposición del licenciatario, de los licenciatarios, a cambio de determinados pagos, lo que podría ayudar a reducir los costes fijos de cada una de las empresas y de esta manera pues, fomentar y facilitar la entrada de competencia en este servicio, que en general en pocos puertos ha habido experiencias con competencia, prácticamente ninguno, y en la mayoría de los casos pues, se hace en régimen de monopolio. En la recepción de desechos generados por los buques, lo que se conoce habitualmente como MARPOL, planteamos pues, abrir de manera lo más competitiva posible los tipos de licencias, de manera que las licencias incluyan el mayor número de flujos de residuos posibles, sabiendo que muchas veces no es posible y es normal que haya licencias diferentes porque los flujos de residuos pueden ser muy distintos. Y también aquí planteamos más transparencia, un aspecto que digamos que es una de las claves que proponemos en el estudio. Transparencia respecto a precios y homogeneización también, en la medida de lo posible, de conceptos tarifarios. En Bunkerino, el servicio de repostaje, también incidimos en materia de transparencia, no más transparencia de precios para que también las empresas, los buques y las navieras puedan decidir con más información pues, si acuden a una o a otro puerto a repostar, en particular aquellas navieras que tienen pues, una opción de repostar en distintos puertos. Y pasando ya al siguiente servicio, que es uno de los servicios clave, diría, en los puertos, como sabemos, la manipulación de mercancías o estiva. Aquí tenemos varias recomendaciones concretas también porque creemos que es uno de los aspectos fundamentales para hacer que los puertos funcionen de la mejor manera posible. En el caso del servicio de manipulación de mercancías, recomendamos facilitar el acceso a la profesión de estibador, de nuevo ajustando la formación requerida a estándares europeos, garantizando igualdad de oportunidades, fomentando también un acceso pues, abierto a todos aquellos que cumplan la meritocracia y alcancen los méritos necesarios, y también facilitando la homologación de estibadores de otros países, es decir, dentro de la Unión Europea. Si hay algunos profesionales de la estiba de otros países de la Unión Europea que están cumpliendo con los requisitos y llevando a cabo su labor en otros países de manera satisfactoria, como en cualquier otra profesión, también puede ser razonable que haya pues, normal facilidad para que las empresas españolas puedan contratarles. Recomendamos eliminar la regulación específica de los centros portuarios de empleo, de forma que las empresas puedan disponer de trabajadores contratándolos directamente o recurriendo a las fórmulas que consideren más convenientes, y también, en general, flexibilizar la organización del trabajo por parte de las empresas estibadoras. Un aspecto que hacemos incidencia y que merece quizás una reflexión es el tema de la automatización. La automatización va a ser clave y ya está siendo clave en muchos puertos, en muchos servicios también, pero aquí en los puertos puede ayudar de manera muy relevante a aumentar la eficiencia, la velocidad, los plazos del funcionamiento de los puertos. En ese sentido, creemos que en estos puertos, que en el futuro y en el presente son cada vez más tecnológicos,
creemos fundamental que el marco regulatorio no desincentive, dificulte las inversiones que puedan pues, apoyar o acelerar la modernización y la entrada de nuevas tecnologías en los puertos. Y otros servicios que hacemos también hincapié es el servicio al pasaje, donde planteamos también, pues, ahora que hay distintos criterios según los puertos, pues trabajar para que haya más homogeneización y en general fomentar pues que es verdad que hay distintas necesidades según el puerto en este servicio, pero fomentar que haya pues un ambiente, un funcionamiento en general basado en competencia, licitaciones abiertas y más, digamos, eficiencia en beneficio de los usuarios. Esto ha sido un breve repaso, han sido bastantes recomendaciones, la que he dicho de manera muy breve, ha sido un breve repaso y muchas me las he dejado fuera por la gran cantidad de recomendaciones de servicios y de aspectos que tienen los puertos. Creo que esta gran cantidad de recomendaciones tiene mucho que ver con la complejidad de los puertos. Cuando empezamos nosotros a analizarlos hace un tiempo, pues conocíamos el funcionamiento de los puertos, pero desconocíamos la gran complejidad y el detalle de cada uno de los servicios, lo que nos ha llevado a estos estudios, que al final son dos tan complejos y que os recomendamos leer en detalle para poder acceder a estas recomendaciones. Precisamente la complejidad diría que es un argumento más para tomarnos en serio el detalle de cada uno de los servicios y a partir de ahí ver cuáles son las reformas específicas que podemos adoptar para hacer que los puertos funcionen de la mejor manera posible. Y ya como breve conclusión, esta breve introducción de las recomendaciones, que no tenía otra pretensión que intentar animarles a leérselas en profundidad en el estudio, pues volver a subrayar la importancia que tiene la competencia de los puertos, que desde la CNMC estamos comprometidos con intentar ayudar al debate público y fomentar el debate público sobre cómo mejorar los servicios en este ámbito, porque aquí estamos hablando de lograr un impacto muy positivo para la economía española en términos de más actividad económica, más inversión, más empleo, menores costes para nuestras empresas, para nuestros consumidores y en general un funcionamiento que puede puede ayudar a la integración de la economía española con la economía mundial y ser muy positivo para un número enorme de industrias. Y esperamos también que el debate que tenemos a continuación contribuya con más ideas y más aportaciones a ver cómo podemos mejorar entre todos el funcionamiento de los puertos. Y por mi parte, nada más, y ya dejo paso a la siguiente mesa redonda. Muchas gracias. Como ha señalado el director, damos paso ahora a la mesa redonda, el debate sobre el entorno de la competencia de los servicios prestados en los puertos en España, y animo a los ponentes y moderadora a subir a la mesa. Buenos días a todos de nuevo. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a la Comisión Nacional de la Competencia por contar con Diario del Puerto para moderar este debate. Y quiero agradecer, lo primero de todo, a quienes comparten la mesa por estar aquí subidos y poner ante ustedes en valor y en riesgo sus opiniones y sus visiones. En primer lugar, a Pedro García, director de explotación del Organismo Público de Puertos del Estado. Gracias, Pedro. Buenos días. A Pilar Tejo, directora general de la Asociación Española para la Promoción del Transporte Marítimo de Corta Distancia, SPC Spain. Gracias, Pilar. Buenos días. Gracias también a Nuria Lacaci, secretaria general de la Asociación de Cargadores de España. Y, por supuesto, muchas gracias a Joaquín Coello, presidente de Asoport. Yo, cuando he entrado aquí, he tenido la sensación que a veces percibo cuando hablo con el sector de la Comisión Nacional de la Competencia. Está aquí la presidenta. La Comisión de la Competencia generalmente genera en el sector un miedo, es un miedo inconsciente, una reserva, un reparo, un ponerse en tensión cuando se escucha su nombre, generalmente por las acciones, evidentemente, que tiene su actividad. Eso hace que todo lo que venga de la Comisión siempre suscite reserva y, sobre todo, y lo más importante, cuando se nos plantean informes, planteamientos, propuestas, pues el sector se ponga a la defensiva. Y eso supongo que es la principal barrera que tenemos delante y que es necesario subrayar. Sobre todo porque hay una cuestión que ha dicho anteriormente Alfonso, que es que ante las circunstancias o situaciones que atraviesan un ámbito como el sector portuario, la respuesta no puede ser aceptarlas como tal y resignarse. Yo creo que tenemos todos la obligación de seguir abordando la competitividad de nuestros puertos. Y también porque a veces sentimos, cuando se acerca a la Comisión Nacional de la Competencia,
de que ¿por qué nosotros? ¿Por qué a nosotros? ¿Qué les hemos hecho? Y la respuesta la ha dado la presidenta. Somos un sector esencial, somos un sector clave para la economía española, es un sector transversal, su influencia y determinación es tal que hace necesario que nos estudien, que nos analicen y que nos propongan, que al fin y al cabo yo creo que es lo que se ha presentado aquí. Es una propuesta de mejora y de impulso que evidentemente tiene sus puntos de debate y por eso estamos aquí y por eso vamos a debatir. La estrategia que nos hemos marcado en este debate es, en primer lugar, una muy breve intervención por parte de cada uno de los ponentes para comentar su visión de los estudios y qué es aquello que les parece más positivo y, por supuesto, aquello que les suscita mayores reservas. Yo creo que con eso, como siempre suelo decir, tendremos unas buenas piezas en el tablero, habremos echado las cartas sobre la mesa y podremos ya tener claro cómo va la partida y a partir de ahí comenzar a establecer puntos en común. Antes que nada, creo que tendremos oportunidad de que desde el auditorio también podamos plantear cuestiones. Aparte de los sectores aquí representados, quiero también dar las gracias a otros colectivos, amarradores, prácticos, estibadores y demás, a gente implicada que también están en la sala representados y abiertos, evidentemente, a que en esa fase del debate puedan intervenir y puedan también ofrecer su opinión o incluso interpelar a los presentes. Si quieres, Pedro, empezamos por ti. Y aspectos más positivos y aspectos más negativos que, en tu opinión, se plantean en estos estudios. En primer lugar, muchísimas gracias, Miguel, y muchísimas gracias a la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia por la invitación, por las jornadas, por el estudio, etcétera. No es fácil resumir los puntos positivos y negativos porque, como ha explicado el director, se trata de dos informes muy extensos, con mucha complejidad y detalle. Intentando hacer un ejercicio de abstracción y de síntesis, diría que lo primero que me parece positivo es que existan estos informes. Es decir, no quiero insistir más en la importancia estratégica de nuestro sector, ha quedado suficientemente explicado por la presidenta y el director. Hasta ahora yo creo que la Comisión ha tenido actuaciones singulares y siempre más bien desde el régimen sancionador y más bien desde las operaciones mercantiles, que no ahora, como está haciendo, como recomendaciones no vinculantes. Entonces, el hecho de que haya dos informes que se pongan encima de la mesa, que haya un trabajo exhaustivo, metodológico, que nos dé una visión global, yo creo que en sí mismo aporta mucho valor y creo que es lo más positivo de todo. Que es, agradecemos el trabajo porque que se nos mire desde fuera, la verdad es que nos ayuda bastante. Otro tema que yo creo que es bastante positivo es lo que ha provocado, por lo menos en puertos del Estado. Es decir, a partir de este estudio hemos abierto interlocución con el equipo redactor, estamos redactando un plan de acción. Claro, dentro de todas las acciones no se ha podido aquí entrar en detalle, pero hay algunas que corresponden al ámbito legislativo, al legislador, otra a Europa, otra al sector público, otra al sector privado. Unas son de fácil ejecución, otras de difícil, una, en mi opinión, de mucho impacto, otra de poco. Entonces, lo que hemos hecho es coger ambos informes, clasificarlo, intentar hacer un plan de acción ejecutivo e ir de la mano del organismo que nos recomienda estas acciones para ver si lo hemos entendido bien, si es productivo, etcétera. Por lo tanto, segundo punto que destaco, el que nos abre la puerta a mejorar y que nos ayuda. Y ahora, entrando ya en las recomendaciones. En términos generales, nosotros vemos más sencillo, más fácil, más útil lo que se enmarca dentro de recomendaciones generales. Es decir, ahí se habla, lo ha explicado el director, de pliegos, algo en lo que venía trabajando Puertos del Estado. Pliegos competitivos, actualizados, puestos al día, bien informados. Es una línea de trabajo que esto sirve de acicate para seguir trabajando en esa línea. Se ha hablado de transparencia, que básicamente en cada 3 páginas se nombra la transparencia del informe. Totalmente de acuerdo. Queremos seguir, a fecha de hoy, en el tema de concesiones, por ejemplo, las autoridades portuarias tienen su registro más o menos segmentado. Queremos lanzar una iniciativa para tener ese registro común que creemos que aporta valor. Y hay otro conjunto de iniciativas de publicar pliegos tipos, etcétera, que además, en cierta medida, quiero leer del informe que está en la misma línea de lo que viene haciendo Puertos del Estado, de hacer estos pliegos tipos, etcétera. Y ahí estamos muy de acuerdo y nos vamos a poner manos a la obra. Temas de transparencia, temas de homogeneizar criterios también, efectivamente, informes que sean más exhaustivos, observatorio de servicios portuarios. Hablabais de la necesidad de introducir un observador independiente, un organismo independiente.
Bueno, eso corresponde, se puede opinar sí, no, regular, en cualquier caso corresponde al legislador. Lo que sí podemos hacer es, Puertos del Estado tiene un observatorio de servicios portuarios, estamos potenciándolo, cuenta con la participación de todos, nos parece muy útil la recomendación de o se cumple o se explica, y en esa línea pues yo creo que estamos bastante de acuerdo, y lo que nos permite nuestros recursos, lo que vayamos haciendo desde el consenso, etcétera. Por lo tanto, eso parte positiva. Parte negativa, y no me extiendo, voy al grano. Lo primero que diría es el ámbito del estudio. Es decir, no cabe duda que necesitamos unos puertos competitivos. El estudio analiza los servicios portuarios. Cuando hablamos de servicios portuarios estamos hablando de lo que ocurre intrapuerto. ¿Es eso importante? Sí. ¿Eso es lo que mueve la aguja, lo determinante, lo que hace que las cadenas logísticas se muevan? En mi opinión, no. Es decir, los puertos hoy en día estamos en un contexto hiperglobalizado, muy competitivo. Hay estados soberanos invirtiendo en navieras, en concesiones, en terminales. Se lucha por la geopolítica. Habéis visto conflictos del Canal de Panamá, conflictos con China. Dentro de eso, poner el foco en que nuestros puertos sean mejores solo mirando lo que ocurre dentro del puerto, yo creo que es necesario, por supuesto. Además, hay enclaves que dice, oye, si son tráficos cautivos habrá que vigilarlos más, pero ahí no está la guerra. En mi opinión, la guerra de los puertos es internacional. Lo que compiten son cadenas logísticas. Y en mi experiencia, yo he tenido la suerte de trabajar en el sector público, privado, etcétera. Yo no he visto grandes decisiones de operadores basadas en cuántos remolcadores tiene o cuántos prácticos hay. Yo sí he visto temas geopolíticos, sí he visto la cadena logística, he visto temas del tren, he visto temas del camión, temas de control de frontera que también apuntáis. Entonces, primera crítica que haría es el ámbito del propio estudio. Hay que mirar los servicios portuarios sin duda, pero en mi opinión eso no es lo que mueve la aguja. Siguiente cosa que no estoy tan de acuerdo, igual que digo que las recomendaciones generales sí estamos muy alineados y enfocados, cuando entramos en las particulares por servicio, no tanto, simplificando. Se apuntaba el remolque, pues a falta de competidores que sea el sector público. Eso para nosotros, o sea, se puede estudiar, pero que una autoridad portuaria se meta a comprar remolcadores, que lo uso de ejemplo, va contra la política de los 50 últimos años, va contra el modelo landlord, va contra lo que hacen los países internacionalmente en el sistema portuario, los fondos serían ingentes, hay licencias otorgadas, o sea, lo uso como ejemplo que hay cosas que dice, a lo mejor en un mundo teórico lo entiendo, en un mundo práctico ahí veo temas de reserva de bandera que tampoco compartimos, temas de estiva que por supuesto que son mejorables pero que son más complejos. Entonces, como titular, las recomendaciones generales me parecen más útiles que las particulares. Sería el siguiente punto negativo. Y básicamente ese sería el enfoque, ¿no? El decir, tenemos un gran informe que nos ayuda, nos sirve como plan de acción. Ante la pléyade de recomendaciones, pues hay algunas muy ejecutables, otras poco ejecutables. Desde luego que nos ayuda, e insisto en que la guerra está no solo en qué pasa dentro del puerto, sino sobre todo qué pasa en la cadena logística global. Solo un contrapunto, Pedro. El otro día comentaba precisamente con un compañero de Puertos del Estado y me decía que las tasas no son decisivas a la hora de la toma de decisiones en las cadenas logísticas. Ahora os escucho que los servicios portuarios no son decisivos. En todo caso, entiendo, y ahora si acaso Nuria también podrá avanzar, que todo contribuye al coste del producto y el coste es decisivo. Simplemente por apuntar ahí. Totalmente de acuerdo. Por supuesto, todo suma. Tenemos que tener temas competitivos, por supuesto. La cadena logística es un montón de sumandos, sí. También, ya que me das el derecho a réplica, meto otra cuestión en esa línea. El informe se centra mucho, y hay que hacerlo, en cuántos prestadores tengo, cuáles son sus tarifas y cuáles son sus precios. Pero también hay que hablar de la garantía en el servicio, cosa que valoran los clientes, la fiabilidad, la calidad del servicio, los derechos laborales, el riesgo, la seguridad. Entonces, entiendo que el ámbito de la Comisión Nacional de Competencia, y si yo estuviese ahí haría eso, pero cuando uno tiene que administrar que los puertos funcionen, no solo es el dinero, también hay que prestar servicios de calidad y hay que operar en un marco regulatorio con trabajadores, empresas, etcétera. Y a tu pregunta, lo que quería expresar era que, por supuesto, que todo suma, pero que también necesitamos empresas prestadoras fuertes y trabajadores sólidos y comprometidos, porque estamos haciendo una guerra no entre
Áviles y Gijón, que también. Estamos haciendo una guerra entre Europa y China, entre Estados Unidos y Europa, y entonces pues ahí hace falta grandes inversiones, grandes operadores y muchos trabajadores. Gracias, Pedro. Pilar, si te parece, tus aspectos positivos y no tan positivos. Bueno, no voy a repetir. Bueno, muchísimas gracias a la comisión y a todos por invitar a la asociación a estar aquí. No voy a repetir toda tu primera parte de lo positivo que encontramos el que se haya realizado este tipo de informes y demás. Pero voy a dar un poco continuidad al último que estabas diciendo, ¿no? Sobre eso de que estamos en las cadenas logísticas globales y demás, que estoy de acuerdo, pero ¿qué pasa? Que además de las cadenas logísticas globales hay otras que son menos globales, que es nuestro caso. Es decir, para quien no lo conozca, la Asociación Española de Promoción del Transporte Marítimo de Corta Distancia nació hace 24 años por instancias de la política de transportes de la Comisión Europea, con el fin de intentar reequilibrar la distribución por modos de transporte de todos los flujos intraeuropeos y de los países próximos, o sea, los flujos de corta distancia, donde la carretera tenía y sigue teniendo un porcentaje quizá excesivamente grande. Por tanto, desde nuestra asociación lo que buscamos siempre es intentar promover que flujos de la carretera pasen a utilizar el modo marítimo, que es más sostenible desde distintos puntos de vista. El enfoque que desde la asociación se le dio desde el primer momento es enfocarnos sobre todo en servicios marítimos regulares RoRo, en los que el camión entra en la bodega del barco de forma rodada, de tal manera que el paso portuario es muy rápido, es corto y la cadena, porque es verdad, lo que valoran los clientes son cadenas logísticas puerta a puerta, no lo que pasa entre medias, que esa cadena fuera competitiva frente a la que estaban usando de la carretera en cuanto a calidad, a tiempos y a costes, ¿no? Entonces nos encontramos con que frente a esas cadenas logísticas globales a las que tú haces mención, donde los barcos vienen del Far East o de Latinoamérica o de Estados Unidos con una navegación prolongada y luego llegan a los puertos, las cadenas de transporte marítimo de corta distancia son radicalmente diferentes. Y desde ese punto de vista del enfoque, claro, el enfoque del informe es global, pero es verdad que en el transporte marítimo, que es el que usa los puertos, no todos los segmentos son iguales, ni tienen las mismas necesidades, ni tienen las mismas circunstancias. Específicamente en el nuestro estamos hablando de servicios marítimos, muchos de ellos o algunos de ellos son diarios, incluso en algunos casos son varias frecuencias al día. Entonces, el tiempo de navegación respecto al tiempo en puerto es radicalmente distinto de esas cadenas logísticas globales y, por tanto, el impacto que la estancia en puerto, con sus costes, calidad de servicio y tiempos, influye en la competitividad de esa cadena logística es radicalmente diferente. Entonces, los servicios marítimos que desde nuestra asociación promovemos, lo que necesitan es estar en el puerto el menos tiempo posible, porque a lo mejor de esa optimización del puerto permite que hagan una rotación más al buque y, por tanto, ganen competitividad. Es decir, pasajes portuarios rápidos, pasajes portuarios ágiles, pasajes portuarios flexibles y pasajes portuarios con los costes muy aquilatados, porque si la cadena logística no es competitiva en costes, los camiones van a seguir yendo por la carretera. Entonces, bueno, ahí hay una serie de servicios, no sé si luego hablaremos más en específico de cada uno de los servicios. Nosotros suscribimos la mayoría de las recomendaciones que recoge el informe. Probablemente podríamos añadir alguna cuestión adicional, pero bueno, básicamente para la primera intervención aquí me quedo. Muchas gracias, Pilar. Tal vez aquí el concepto sea puertos más flexibles en la prestación de esos servicios, modelos regulatorios y de prestación más flexibles que puedan permitir una adaptación mejor a las condiciones de cada una de las cadenas. Perdona, Miguel, sí que me gustaría añadir una circunstancia que no es baladí, y es que
las navieras que operan estos servicios son cautivas de los servicios portuarios que hay en el puerto que escalan, porque es horarios, salidas, frecuencias, todo está previamente establecido, luego, por tanto, no tienen opción de cambiar a otro puerto, por ejemplo. Y esa cautividad de esos servicios en puertos en que, lo vamos a ir viendo a lo largo de y el informe lo refleja, realmente es muy poca la competencia intraportuaria en cada uno de los servicios que hay en los puertos, hace que los operadores marítimos sean cautivos de esos prestadores. Gracias, Pilar. Nuria, adelante, tu punto de vista. Gracias. Bueno, pues antes de nada quiero dar la enhorabuena a la comisión y muchas gracias por invitarme a estar aquí. Yo soy el usuario de los servicios portuarios. Yo represento al cargador y en mi asociación aglutinamos a grandes cargadores que lo que tienen en común es que hacen un uso intensivo de los diferentes modos de transporte para la import, la export o la distribución ya a otro nivel de sus mercancías. Y es vital. Los servicios portuarios para nuestro comercio internacional son esenciales y además es que restringiendo esta actividad, pero esta actividad es tan importante que una empresa puede ser competitiva en un mercado internacional o no, en función de si tiene un transporte competitivo o no. O sea, es muy importante los servicios portuarios, los costes de los servicios portuarios, la eficiencia. A este respecto, nosotros básicamente estamos de acuerdo con prácticamente todo lo que recoge el informe, porque va en beneficio del usuario, que somos nosotros, y sobre todo, bueno, pues el hecho de que identifica muchos servicios portuarios que trabajan, bueno, pues con escasa competencia, incluso alguno de ellos en régimen de monopolio, y propone ampliar estos servicios y ampliar este mercado. Completamente de acuerdo, siempre que sea viable. Entendemos que no puede haber a lo mejor muchos operadores o más de un operador en determinados puertos porque no habría mercado para todos ellos. Pero digamos que esta visión la compartimos completamente. Sobre todo compartimos la estiba, la necesidad de liberalizar el servicio de estiba, que igual podemos entrar luego también un poco más a fondo en ello, porque es un servicio que representa un coste importante, pero no solo por el coste. Nosotros pues nos gastamos en transporte millones de euros al año. Y dirás, bueno, pues entonces puedes pagar lo que... No, somos muy sensibles hasta la tercera cifra decimal, porque un incremento en esa tercera cifra decimal supone muchos millones de euros. Y no solo hablamos de cifra decimal de precio, de coste, sino que hablamos de cifra decimal de eficiencia de servicios. Es decir, en servicios como, por ejemplo, la estiba, pues la rigidez de la estiba lo que hace es que la productividad sea menor y eso nos impacta mucho en nuestros costes y impacta mucho, pues, por ejemplo, en cuellos de botella. Cuando hay congestión portuaria, bueno, pues el servicio de la estiba no es muy flexible, con lo cual pues, se acrecientan esas congestiones. Entonces, en todas estas cuestiones de ampliar competencia, mejorar servicio, mejorar calidad, mejorar bueno, pues nivel de prestaciones y eficiencia operativa, no podemos estar más de acuerdo. Así que yo en desacuerdo, fíjate que no estoy en desacuerdo en prácticamente nada. Me parece que a lo mejor hay alguna línea, pues no lo sé, el supervisor, que puede añadir algo de, no te diría burocracia, pero que puede a lo mejor restringir o hacer procesos que sean menos ágiles, menos rápidos, menos eficientes, y ahí tengo miedo, pero probablemente tampoco no sea esa la intención de la comisión. Y luego sí que he hecho en falta, al hilo de lo que decía Pedro, sí que he hecho en falta, claro, yo soy usuario de los servicios portuarios y para mí la naviera es un servicio más, es un proveedor de servicios de transporte. Entonces, he hecho en falta el análisis del lado mar de la naviera y he hecho en falta el análisis del lado tierra, porque claro, se restringe el informe a lo que sucede en el puerto, obviamente, y ese es el objetivo, así que no tengo más que decir, pero sí que tenemos muchas ineficiencias en el lado tierra, precisamente por el lado mar, y es algo que claro, no se toca porque no es objeto del informe, pero todo lo que es digamos, la incorporación vertical de las navieras, el desarrollo vertical y la adquisición de todos los servicios, hace que, por ejemplo, en un sector donde hay poca competencia, porque en las navieras hay poca competencia, es un mercado, pues es prácticamente un oligopolio, que además haya
sean un monopolio o un oligopolio de todos los sectores de actividad. Es decir, la naviera ya no solo es una naviera, sino que es un transitario, sino que es un transportista portuario que va a buscar la mercancía y la naviera no me cede a mí ese transporte. No me lo quiere ceder, no puedo gestionarlo yo, aunque tenga mejores precios. Entonces, para mí es muy importante este servicio, tanto de tierra hacia adentro como del lado mar. Entonces, sería un poco lo que yo he hecho en falta. También he hecho en falta las tasas, el que haya alguna recomendación sobre tasas portuarias. Esto es algo que no hay en otros puertos europeos. Y nuestra competitividad depende muchas veces de competir con una empresa francesa, con una empresa italiana, y tienen unos puertos en los que los costes, no existe esta T3, esta tasa a la mercancía. Bueno, digamos que hay cosas que yo profundizaría en ellas o incorporaría en un estudio posterior, y bueno, pero podemos luego hablar más de ello. Hay un enfoque interesante, Nuria, es como tú hablas de usuaria de los puertos. Generalmente identificamos el usuario del puerto, la naviera, que es la que está usando el in situ, o el camión que entra usando el in situ, el tren, pero hay un usuario real, final o en la práctica, que es el que realmente experimenta la calidad o no del servicio. Y ese concepto de calidad importante que has dicho, ¿no? Es decir, el puerto no solamente es coste, sino que también es calidad y eficiencia, y la calidad y eficiencia también es dinero, ¿no? Y eso también hay que valorarlo. Gracias, Nuria. Joaquín, es tu turno, adelante. Y he apretado el botón adecuado, supongo. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a la comisión. Y tengo una discrepancia con el moderador. El moderador dice que cuando la CNMC actúa genera un miedo en el sector. En nosotros genera una alegría. Por tanto, no estoy de acuerdo en que la CNMC sea un problema. Al contrario, es una gran ventaja y celebro estar aquí hoy. Dicho esto, lo segundo que querría decir es que es obvio que España es un país rodeado de mar, en donde más del 80% del comercio viene a través de los puertos. Por tanto, para nosotros esto es vital. Y tenemos un problema, que España no tiene ríos y, por tanto, no tiene transporte fluvial. Esto es una diferencia respecto a Europa importante. Todos los puertos importantes de Europa, Hamburgo, Rotterdam y Amberes, están en un río, porque es mucho más fácil hacer un puerto en un río que ganar terreno al mar. Están en el Elba, en el Rin y en el Escalda. En España tenemos que hacer los puertos ganando terreno al mar, porque excepto el Ebro no tenemos grandes ríos. Esto es un inconveniente, porque los ríos permiten transportar en barcazas muchas mercancías desde los puertos a costes bajos. Y esta ventaja no la tenemos. Y esto subraya un interés enorme en donde estamos muy atrasados, que es el transporte del ferrocarril. Transportamos demasiado poco por ferrocarril. Yo, que ahora vivo en Barcelona, os puedo decir que la carretera que une Barcelona con Francia es un peligro. Hoy es un peligro. Yo los fines de semana voy a Gerona y en esa carretera tengo miedo. Intento coger siempre el tren, que funciona maravillosamente, 32 minutos para hacer 100 kilómetros, el AVE, y no voy por la carretera, bueno, primero porque es más cómodo, pero segundo, porque tengo miedo. La carretera tiene 3 carriles y un carril está ocupado por los camiones. Por tanto, si queremos mejorar la eficiencia de nuestra logística, tenemos que mejorar los puertos, seguro, pero tenemos que mejorar el ferrocarril. Y aquí hay un problema de una enfermedad que tiene el ferrocarril y los puertos. Hay 3 sectores en España que tienen un grave problema de competencia, que se debe a un sindicato corporativo. No es un sindicato de clase, es un sindicato corporativo que defiende el interés de esa corporación. Y los 3, que son el tráfico aéreo, la estiba y el tráfico ferroviario, los conductores de ferrocarril,
tienen 7.000 personas. Y esas 7.000 personas condicionan la competencia de nuestra economía, mucho más que cualquier otro sindicato de clase. Dejadme que os diga una cosa. En esta habitación hay un gran elefante. Y el elefante es que la mano de obra de la estiba es un monopolio. Ese es el problema que tenemos. No nos engañemos, no hagamos observatorios de la competencia de las compañías. Está bien hacerlo, pero ese no es nuestro problema. Nuestro problema es deshacer el monopolio de la mano de obra. Que, por cierto, no está en manos de una empresa determinada que tiene el monopolio, está en manos de un sindicato que practica exactamente los mismos principios que practica un monopolio privado. Para mí, esta es la cuestión fundamental. No quiero entrar en muchos más detalles, pero acabo con lo siguiente. Si unimos el monopolio de los puertos, la estiba, porque lo fundamental de la estiba, es decir, el director ha mencionado los servicios diferentes que hay, el amarre, el bunkering, el remolque, etc. Todo eso es importante, pero vuelvo a lo mismo, lo más importante de todo es la estiba. Por tanto, preocupémonos. No sé cómo decirlo, es como si un enfermo tuviera un catarro y tuviera cáncer. Dejemos el catarro, tratemos el cáncer. Porque si se muere, se morirá de cáncer, no se morirá de catarro. Por tanto, hay que arreglar el problema de la estiba. Quiero decir una cosa, esta circunstancia no es única de España, es de Europa y del mundo. Y esto ocurre en todos los sitios. Ahora, afirmo una cosa que incito a la CNMC que pueda hacer, y es comparar el coste de un puerto tal como Valencia con un puerto tal como Amberes, el coste del paso de la tonelada por Valencia y por Amberes. Tengo datos, no entraré en ellos. Les aseguro que no es el mismo. Por tanto, teniendo las mismas rigideces en el puerto de Rotterdam o de Amberes, cualquier puerto europeo, teniendo las mismas rigideces, aquí lo hacemos peor. Y por tanto, nuestro margen de ventaja puede ser ese. Puede ser y ser igual de competitivos que los puertos europeos más competitivos. Y entraremos en el detalle, por supuesto, pero no olvidemos lo fundamental. El elefante en la habitación es el monopolio de la mano de obra en esos tres sectores, y a nosotros nos afectan dos. El tráfico aéreo no, pero nos afecta el ferrocarril y nos afecta la estiba. Y eso es lo que hay que intentar resolver. Resolver eso no es posible, mejorarlo sí es posible. Y acabo con una reflexión personal. Cuando era joven, quería cambiar el mundo. Ahora que voy mayor, ya solo quiero mejorarlo un poco. Ese es mi objetivo, mejorar un poco la estiba. Muchas gracias. Gracias, Joaquín. Sí, ahora déjame que le haga una pregunta a Joaquín y ahora enseguida damos turno de palabra. Iba a preguntarte cuál es tu planteamiento para resolver el monopolio de la mano de obra y, si me corriges, entiendo que eso no es más que el monopolio del sindicato, desde tu punto de vista, pero como has aducido lo de resolver y mejorar, modifico la pregunta y cómo podemos mejorar el monopolio de la mano de obra desde tu punto de vista. Como no quiero ni muchísimo menos tomar más tiempo del que me puede corresponder, te respondo con una cuestión. No tiene sentido que la formación de un estibador en España requiera más de 800 horas, cuando en Portugal son 25,
en Alemania. Bueno, no me pierdo en detalles. ¿Cómo es posible que en España la estiba, para ser estibador, hagan falta 800 horas? Y que esa regulación y formación esté controlada por el sindicato. ¿Cómo es posible? Y perdonar, yo fui presidente del Puerto de Barcelona. Y cuando yo llegué a los puertos, las autoridades portuarias tienen este mismo defecto, porque viven en ese entorno y se contaminan del mismo problema. El personal que había en la autoridad portuaria, que no eran muchos, en el Puerto de Barcelona eran del orden de 300 personas, pues la policía portuaria, pero la gente que trabajaba en el puerto eran 300 personas. Había una cuestión, y era que el hecho de tener a alguien de familia en el puerto, en el momento de seleccionar personas, era una ventaja. Y yo lo invertí. Si usted tiene un cuñado o un amigo o un pariente que trabaja en el puerto, le va a ser más difícil entrar a trabajar aquí que si no lo tiene. Bueno, en los portuarios esto es clarísimo. Si la CNMC hace un estudio de vínculos familiares entre los diferentes portuarios, me gustaría ver el gráfico, porque será espantoso. Y perdonar, eso explica los problemas. Pedro. A ver, le preguntaba a Miguel que si había aquí derecho a réplica o no, o tal. Lo primero que me gustaría decir es, cuando organizamos esta jornada y hablamos con el equipo redactor de la CNMC, por razones logísticas quedó de manifiesto que esta mesa, en mi opinión, no está muy equilibrada. Es decir, estamos hablando de servicios portuarios y hay 7 servicios portuarios y no hay ningún prestador de servicio portuario, a excepción de Joaquín, que ahora matizaré. El resto de servicios no están aquí presentes, no hay ningún armador, ningún naviero que es el cliente de los servicios técnicos náuticos, no hay sindicatos. Bueno, matizo. Hay otras sensibilidades que no están en esta y, además, me permito decir que, en mi opinión, mayoritarias en algún aspecto en términos medibles. Eso me lleva a que no me puedo resistir a contrapesar algún argumento, a pesar de estar desde lo público, para decir que las cosas no son tan blancas ni tan negras, sino grises. Y me gustaría breve intervención en las cosas que han dicho. Respecto a lo que ha dicho Pilar, totalmente de acuerdo. Cuando yo expresaba mi primera intervención, me preguntabas por algún punto que fuese más débil del estudio, nombraba que probablemente, siendo necesario analizar lo que ocurre intraportuariamente en los servicios portuarios, en mi opinión, la batalla global geopolítica internacional entre navieras no se juega ahí. Eso tiene muchas salvedades, lo anunciaba antes. Por supuesto, si está en Ceuta, pues evidentemente es fundamental. Si está en el transporte marítimo de corta distancia, es determinante. Hablaba en términos generales ante la dificultad de sintetizar. Dicho eso, el transporte marítimo de corta distancia, por supuesto que hay que apostar por él, por supuesto que el sector público está en ello, quita del modo de transporte de carretera muchísima presión y, además, está alineado con los objetivos de descarbonización, sostenibilidad, etcétera. También creo que los servicios portuarios pesan, pero que probablemente lo que en términos de competencia me está afectando es la discrepancia que existe de modelo entre los modos de transporte. Es decir, no se repercuten igual las inversiones, los costes y tal entre la carretera, el ferrocarril, la naviera, etcétera. Luego eso también habría que mirarlo. Mi opinión. Si continuamos respecto a lo que decía Joaquín, claro, o sea, Joaquín, al cual aprecio muchísimo, ha sido mi jefe brillantísimo, comunicativamente se expresa en unos términos que parece muy potente. Yo no estoy tan de acuerdo con esa definición y, sobre todo, no creo que sea tan ajustada a la realidad, especialmente jurídica, y cuando has entrado en la estiva. Es decir, habla de un concepto que es el monopolio de los sindicatos, que en términos jurídicos de competencia, Comisión Nacional de Mercado de Competencia, no sé lo que es, porque aquí lo que hay es un sector público que regula, unos operadores privados que conjugan y unos trabajadores que más o menos legítimamente ejercerán sus derechos, sindicalizados o no. Entonces, la abstracción esa de que en realidad lo que pasa en los puertos es que hay un sindicato monopolístico, no es. ¿Qué es lo que opinamos del sector público? El tema de la estiva, y entro a fondo, si me permite el moderador.
O sea, primero, en el 2014 hubo una sentencia que era clara. El legislador español en el 2017 solucionó el tema. Estamos convencidos de que nuestra legislación actual es conforme al derecho comunitario y que hay un derecho de separación de los socios que quieran y que hay unas libertades que, desde luego, desde el sector público se incentivan, se promueven y se acompaña cuando ocurre. Por otro lado, la mayoría de los terminalistas y navieras españoles prefieren seguir en un CPE y en un pool. ¿Por qué prefieren? Pues porque igual que hay navieras de un tipo, hay grandes compañías de contenedor de otro, que el sistema del pool parece ser que es más eficiente en el sentido de que compartes riesgos, costes, beneficios, trabajadores entre distintos competidores, y cuando tienes un buque, que además la carga de buque es irregular, tienes trabajo, pues tiras del pool, y cuando no tienes, compartes. Entonces, hay una primera aproximación que es: hay muchos empresarios que han decidido unilateralmente, las principales terminales, no tengo los números, pero a lo mejor en términos de empleo está hablando del 80% o el 85%, frente a otros tráficos más del granel que legítimamente defienden que tienen que tener el derecho a separación, que faltaría más, pero que representan al 5% de los empleadores. Entonces, mi discurso es: el marco jurídico español no tiene pega, quien se quiera separar, que se separe. Las grandes compañías han optado por no separarse, y la compañía que alude a una supuesta dificultad de salirse del CPE, en mi opinión, corresponde más al ámbito privado que al ámbito público, en el sentido de que, claro, usted se puede separar y es libre, pero tendrá que cumplir la ley de sociedades, la ley de puertos, entenderse con sus socios, ver qué activos y pasivos tiene y entenderse con sus trabajadores. Y eso, en un sistema histórico, es complejo. Entonces, quería un poco apuntar que no comprendía bien esa intervención, lo cual no quiere decir que hay un campo de mejora, en mi opinión, infinito, que tenemos que remangarnos todos, que yo creo que hay que hacerlo desde el consenso, que la competitividad de nuestros puertos es fundamental, pero que las cosas no son ni blancas ni negras y que hay otras sensibilidades no representadas aquí en la mesa. Por último, brevemente, respecto a la formación, apuntaba Joaquín el tema de la formación, también me gustaría matizar la posición desde el sector público. Joaquín pone de ejemplos de que le parece excesivo. En el campo de las opiniones, a cada uno nos puede parecer una cosa, a mí también me puede parecer, o sea, si me preguntas a mí personalmente, ¿es mucho o poco 400 horas? Mi respuesta sería depende. Si estamos hablando de un gruista para subirse una post-Panama en Valencia, pues probablemente hagan falta 400 horas. Si me está hablando de manipular coches, pues a lo mejor hace menos. Es decir, eso es el campo de las opiniones. En el campo de la legalidad, de los ajustes al derecho de la competencia y del ajuste al derecho comunitario, lo que existe es una ley de puerto bendecida por todas las instituciones, por todos los partidos políticos, bendecida por Europa, que preconiza un certificado de profesionalidad determinado que está sujeto a un programa formativo. Entonces, ¿que eso se puede mejorar? Yo creo que sí, pero que no me parece que estemos en un escenario. Y es más, los costes serán mejores o peores, pero la tendencia del sistema portuario español durante los últimos años es que está creciendo, las inversiones de las grandes navieras como MSC, APM Terminal, etcétera, están invirtiendo en nuestro país, los tráficos no se están cayendo, entonces en términos de competitividad tenemos un gran esfuerzo, pero yo no veo un drama tan grande como el que se pinta en la mesa. Perdón por extenderme. Solo una apreciación, Pedro, sin matizar absolutamente nada, que a mí que no me corresponde. Pero, en cualquier caso, en ese comentario que has dicho, nada está contraviniendo la ley de todo lo que estamos aquí debatiendo. Es decir, todo está sujeto a derecho, y lo único que estamos es aspirando a mejorar, y para eso, pues a lo mejor hay que modificar la ley, hay que negociar nuevos convenios, pero un poco en esa dinámica aspiracional, que es un poco el debate en el que estamos. Totalmente de acuerdo, pero como se desliza algún concepto que no sé si se ajusta a derecho, quería puntualizarlo. Perfecto, Pedro. Sin restarle que ahora Joaquín pueda apreciar cualquier otro tipo de cuestión. Sobre la estiba, el estudio dice muchísimas cosas. Es decir, habla de la falta de transparencia, habla de todo lo que es el acceso a la profesión y las restricciones, habla del cuestionamiento del pool y de si se refiere a que no es ni justificado ni por necesidad ni por proporcionalidad. En todo caso, por establecer un poco los puntos comunes entre todos los ponentes que estamos aquí sentados, hay un aspecto importante que yo supongo que en el que sí que pueden también entrar a valorar tanto Pilar como Nuria, que es el tema de las rigideces en la organización del trabajo y el tema de la falta de flexibilidad, que yo creo que eso puede ir incardinado directamente en lo que es la prestación de servicio y cómo lo percibís, Pilar. Gracias, Miguel. Sí, porque
Independientemente de mi acuerdo con lo que expresa Joaquín, matizado por nuestro amigo Pedro, pues bueno, yo me pongo en la piel de las navieras que están en nuestra asociación y que tienen las condicionantes que he comentado antes, es decir, quieren escalas cortas, escalas ágiles, escalas muy eficientes y bien competitivas en coste, y resulta que se supone que el que presta el servicio tiene que adaptarse a las necesidades del que recibe el servicio, pero aquí no es así. Es decir, o el naviero adapta el horario de llegada del barco al puerto y de salida del barco al puerto a los horarios de las manos de estiba, o si no, muy probablemente, como la estiba la mano empezaba, por ejemplo, a las 14 horas, pero el barco llega a las 17, de 14, 6 horas 20, el barco necesita esas 4, 5 o 6 horas, pues entonces tiene que pagar la mano y el remate. Entonces, lo que parecería lógico, que es que el que presta el servicio se adapte a lo que necesita el que lo recibe, pues resulta que es al contrario, y eso supone que tiene que pagar más dinero por el mismo servicio. Otra cuestión, ¿no? Y tiene que ver con las recomendaciones que se han hecho sobre la flexibilización en la organización del trabajo. La composición de las manos. Es decir, quien tiene que organizar el trabajo de estiba, pues sabrá, según el barco al que tiene que prestar el servicio, según la duración de la escala, según el volumen que traiga ese barco para desembarcar y para embarcar, cuántos recursos humanos necesita y cómo los tiene que organizar. Bueno, pues todo eso viene ya preestablecido, no hay esa flexibilidad. ¿Y eso en qué repercute? Pues en lo que acabamos de decir. Entonces, las cadenas logísticas, por volver al tema de las cadenas logísticas, porque es verdad, ¿no? O sea, hay que mirar el puerta a puerta. Las cadenas logísticas que estamos intentando promover, que estamos intentando impulsar, pues resulta que cada cosita que pasa se va sumando, entonces son costes de no competitividad que se van sumando y al final, el tráfico transatlántico, el tráfico transpacífico no tiene alternativa, pero el TMCD tiene la alternativa de que el transportista dice: pues mira, es que mi cliente no está dispuesto a pagar más porque por carretera me sale más barato, y entonces se van por la yunquera, con lo cual todo el montaje se cae, ¿no? Y esto hablando de la estiba, pero otro servicio que comparte muchas de las características, Joaquín, que tú has mencionado al principio, ¿no? Me parece que has hablado del control aéreo, de los maquinistas ferroviarios y de la estiba. Pues es también con sus peculiaridades, o sea, nada es exactamente igual, pero es el de los prácticos. Es un servicio que por ley es un monopolio, es un servicio en el que está contingentada el poder obtener la habilitación, es decir, se habilita solo a los prácticos que van a ocupar un puesto de trabajo. Tenemos una normativa de hace muchos años, más de 30, del orden de 30 años, para las exenciones de practicaje, que es verdad que estamos trabajando con Marina Mercante para su renovación. Y en todos estos años, obviamente, la tecnología de buques, sus capacidades de maniobra y todo lo que va ligado al servicio de practicaje desde ese punto de vista, pues ha experimentado una evolución tremenda, con lo cual hay muchas cuestiones de ese servicio que ahora mismo están cuestionadas, ¿no? Para los tráficos de corta distancia es un coste muy relevante, por lo que he dicho antes. ¿Por qué? Pues porque son muchas escalas, a lo mejor son 365 escalas al cabo del año o 200 y pico. Entonces, las navieras tienen ese concepto de coste, tiene un volumen muy, muy relevante que incide directamente en la competitividad del servicio y de la cadena logística.
Gracias, Pilar. Por seguir un poco la ronda de todos, Nuria, acerca de la flexibilidad y haciendo un pequeño matiz, me ha parecido curioso que has comentado antes que es necesario liberalizar la estiba. Tú lo sabes perfectamente, la estiba está liberalizada y esa manera de expresarte lo que hacía reflejar, y permíteme que te interpretes precisamente todo lo que desde tu punto de vista aún queda para seguir avanzando, ¿no? Pues sí, te cuento. A nosotros, digamos que en el caso de los servicios portuarios, es verdad que nosotros pagamos la factura que nos pasa la naviera con todos los servicios que ya ha abonado, pero no es tanto el precio en sí, de aquel precio del flete, más servicios, más recargos, más que es así. Pues no es tan relevante eso como la fiabilidad y la eficiencia. O sea, para nosotros es fundamental la fiabilidad del transporte, que pueden ser 2 días de tránsito en un camión, o que pueden ser en un transporte de corta distancia 3 días, o que pueden ser 28 o 40 días en un barco. Me da igual el tiempo de tránsito, pero necesito una fiabilidad que no es solo, digamos, el viaje, sino los servicios. Esa fiabilidad de servicios que necesito que no se suspendan un viernes y se reinicien un lunes porque resulta que no hay servicio de estiba durante el fin de semana, que no es el caso, pero puede ser que haya un gap muy importante y que yo ya con mi cliente pues no quede bien, es decir, no esté la mercancía en el tiempo y en el momento acordado. Entonces, para mí la fiabilidad es, tanto de aprovisionamiento como de expedición hacia mi cliente, es clave. Es algo que me supone muchísimo coste. Prefiero, pero mucho más y con mucho más impacto que lo que es el precio en sí. Comentaba Pedro y vaya que efectivamente el tráfico por nuestros puertos cada año se incrementa, y es verdad. Y bueno, pues porque hay más demanda, porque hay más comercio internacional, porque lo estamos haciendo bien, pero también es verdad que las nuevas terminales, léase por la terminal de MSC, ya van automatizadas. No hay que ponerle trabas a la automatización de la estiba. Yo no sé si habéis visto en los puertos de Shanghái o en Ningbo que hay una persona con un joystick estibando desde su casa. Bueno, no sé si es desde su casa o desde una oficina, pero no hay la estiba manual, bueno, tan manual como aquí. Eso es productividad y esos son costes. Y yo creo que ahí también tenemos que tender. Y luego en el ámbito de la estiba, pues yo tengo un poco más que decir, pero sí que quería añadir un servicio que se me ha olvidado y que tampoco está en el informe, que son la inspección, es decir, los puntos de inspección. Eso es un servicio portuario, y es un servicio portuario que, junto con la estiba, puede provocar cuellos muy importantes en los puertos, y que, bueno, pues que también ahí lo dejo, ¿no? Para nosotros es importante. Bueno, yo creo que en las recomendaciones creo que sí que se hace una mención al tema de los servicios. No se analiza, pero sí que se hace una recomendación a la necesidad de ser eficientes. Joaquín, te quiero dar la palabra, y si en el marco del discurso que tenías previsto me puedes introducir una argumentación con respecto de manera específica a los centros portuarios de empleo y sobre todo a lo que dice el informe de que a su juicio no está justificado ni por necesidad ni por proporcionalidad el sistema de pool. Bueno, vamos a ver. Miguel, lo digo por levantar un poco el interés del debate. El enemigo de la verdad no es la mentira, porque la mentira es identificable. El enemigo de la verdad es la media verdad, porque obliga a ver qué es cierto y qué no es cierto. Y otra cuestión clara de un debate es cuando no aceptas los principios, entrar en los detalles. Y yo no haré ni una cosa ni otra. Dejadme decir una cosa. Que España no es competitiva en la estiba fue denunciado en la Comisión Europea el año 14, en el TJUE, en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y España, recibiendo Partido Popular en el poder, que es, en principio, el partido de la liberalización, tardó 3 años en implementar las medidas del TJUE. Y cuando lo empezó a hacer, Partido Popular empezó a inventar cosas como, por ejemplo, si queremos liberalizar la estiba, ¿por qué creamos centros portuarios de empleo? Y luego tenemos la dificultad
de los estibadores que quieren salir de los centros portuarios de empleo, si pueden o no pueden. Yo he tenido conversaciones con el jefe de Pedro, el presidente de Puertos del Estado, para que nos ayude a salir de los centros portuarios de empleo. Nos ayude. El primer problema es para que lo creas. Es decir, las cosas son bastante sencillas si se quieren entender. Y luego, si entramos en los grises y las complicamos, las cosas son mucho más complejas. Pero en un debate como este no podemos entrar en los detalles, porque yo lo que quiero es que las personas que han entrado aquí con unas ideas, cuando salgan, tengan unas ideas un poco más claras, no todas, algunas. Eso es lo que yo pretendo, porque creo que es lo que estamos en esta mesa, podemos contribuir a hacer, y es nuestra obligación hacer, y la CNMC nos ha pedido que lo hagamos. Hay una cuestión muy importante, por ejemplo, en el tráfico de corta distancia. El problema que tenemos en las islas, conozco más las Baleares que las Canarias, es que la industria que está en las islas tiene problemas de exportación, bueno, de exportación no de fuera de España, sino a la península, de sus productos por la ineficiencia del sector marítimo, de transporte marítimo. Y esto es un problema. Esto es un problema que deberíamos de poder resolver, porque esto haría que las economías de estas islas fueran más diversificadas y, por tanto, en el fondo, mejores. El problema de la estiba, antes lo ha dicho el director que ha hablado y me parece que tiene mucha razón, el problema de la estiba no es que esto sea el 1,1 del PIB nacional. El problema de la estiba es lo que esto perjudica a los diferentes sectores. Y esa es la primera dificultad, está oculto. ¿Cuál es la pérdida de competitividad de nuestras empresas por la ineficiencia de la estiba? Es muy difícil de saber. Pedro, por favor. Y vuelvo, acabo. Espera un segundo. Sí, Pedro, Joaquín, disculpa. No, acabo ahora mismo, Miguel. Tengamos las cosas claras. Ataquemos los problemas importantes. Y yo os diría una cuestión. Las huelgas que ha habido, la última huelga que hubo en Bilbao de Puertos, ¿por qué fue? Fundamentalmente por los estibadores. Y eso supuso para el puerto de Bilbao, escuchar, no es Valencia, no es Barcelona, pero es un puerto de primer nivel, una pérdida enorme. Por tanto, lo único que tenemos que hacer es, y nosotros seguimos luchando en Bruselas, porque ¿sabéis lo que nos parece que puede liberalizar realmente la estiba en España? La Comisión Europea. La Comisión Europea es lo que nos ayuda, porque lo demás, el gobierno, lo he dicho antes, está prisionero de un sindicato corporativo. Y yo lo entiendo. Si yo entiendo eso, porque, escuchad, si el sindicato corporativo en un país como España paraliza el tráfico en los puertos, el daño a la industria nacional y a la economía nacional es enorme. Y yo comprendo que el gobierno que tiene que velar por eso no tenga mucha fuerza para resolver estos problemas. Lo entiendo. Pero, hombre, hay cosas que sí se pueden hacer. Y, por tanto, como el gran problema no lo vamos a poder resolver, el monopolio, bueno, podríamos hacer lo que yo hice en el puerto de Barcelona, que si hay en la familia un estibador, no puede haber un segundo. Esto ya sería una ventaja. Sí, porque, perdonad, así funcionan los sindicatos corporativos. Hay una cierta semejanza en los sindicatos corporativos e instituciones que no voy a decir el nombre, pero todos sabéis las que son. La familia. Influye, eso influye negativamente. Bueno, acabo. Cumplamos la legislación europea. No tardemos 3 años en implementarla.
porque el entusiasmo del Gobierno de liberalizar la estiba se demuestra en que tardó 3 años en implementar las medidas del TJUE. Bueno, sin anticiparme a lo que diga Pedro, ahí también hubo tema de elecciones que se colaron por en medio y que esto también perjudicó. Pedro, te pido síntesis, que quiero también dar una palabra al público y ya... Estoy muy de acuerdo con la anterior intervención de Joaquín, que dijo que él renunciaba, y yo también, a cambiar el mundo, sino a mejorar las cosas solo un poquito. También estoy de acuerdo con lo que decía de las medias verdades y me gustaría puntualizar alguna cosa. Decía Joaquín, en el 2014 ya dijo Europa que la estiba no era competitivo. Hombre, por ser preciso, lo que dijo Europa es que la ley portuaria tenía un derecho, tenía una obligación para las empresas estibadoras de formar parte de un CPE, que entonces se llamaba SAGEP, es decir, un tema mercantil, y era contra la libertad de establecimiento. Y el Estado español, el legislador, con un proceso tortuoso, efectivamente, pero fruto, en mi opinión, a las mayorías parlamentarias, que se aprobó un Real Decreto tal y cual, pues tardó un tiempo. Pero no, en ningún momento Europa ha dicho si es competitivo o no es competitivo, era en relación a la obligatoriedad de que la empresa licenciataria formase parte de la SAGEP o no. Lo cual no quiere decir que, en mi opinión, hay un campo infinito de mejora en la estiba, sin duda. Creo más en la evolución que en las revoluciones. Y después, el concepto de monopolio de nuevo de los trabajadores, las aportaciones sobre si entran familiares o no, me gustaría recordar que precisamente corresponde al ámbito empresarial. Es decir, ¿quién es el empleador? El CPE. ¿Quiénes son los accionistas? Las empresas estibadoras. ¿Quién hace los procesos de selección? Las empresas como las que representa la sociedad de Joaquín. ¿Quién llama a los estibadores para que hagan turnos? Entonces, nos estamos desenvolviendo en el ámbito de las relaciones laborales. Por lo tanto, concluyo, cuando haces una apelación a que la Comisión Europea es la única que puede arreglar esto, tengo que decir primero, es que la estiba está liberalizada de derecho. Otra cosa es si los operadores han saciado más o menos sus expectativas razonables. Pero la legislación española actual es conforme al derecho comunitario y no tiene ningún problema, como tuvo en el 2014, de libertad de establecimiento, etcétera. El derecho de separación, que es lo que entiendo que la asociación que preside Joaquín está apelando en la Comisión Europea, y ahora hago mención a lo que ha dicho a Puertos del Estado, ese derecho de separación explicaba antes que entendemos que, por supuesto, que está previsto en la legislación española. Hay válvulas en el mecanismo de la Ley de Puertos y está la Ley de Sociedades. Y corresponde al ámbito privado negociar entre socios las condiciones de salida y corresponde a la patronal y a los empresarios ver qué pasa con esos trabajadores. Pero no es cierto que estemos en un problema de falta de ajuste de la normativa española al derecho comunitario. Estamos ante un problema práctico de operadores privados con sus empleados y con sus socios. Entonces, ahí es donde creo que hay que circunscribir el problema, porque si no, parece que tal. En relación a lo último, decía Joaquín, al jefe de Pedro, sí, es decir, las empresas que quieren separarse del CPE están en su derecho, faltaría más. ¿Debe de incentivarlo, favorecerlo el sector público? Sin duda. ¿Está Puertos del Estado en la medida de lo posible intentando influir? Porque insisto en que corresponde al ámbito privado. ¿Intentando influir en que eso ocurra? Sí, hasta el punto de que una de las empresas de la asociación ha salido en Valencia recientemente del accionariado, por acuerdo, por lo tanto sí se ha podido. En Avilés se ha disuelto el CPE, en Almería se ha disuelto el CPE y van ocurriendo cosas. ¿Eso quiere decir que yo opine que van al ritmo ideal? No, podría ir más rápido. ¿Cómo tiene que ir más rápido? Entendiéndose los socios entre ellos dentro del CPE, pero no cambiando la legalidad española ni poniéndola en tela de juicio. Esa es un poco mi visión. Y vuelvo a lo que decía al principio, estoy aquí haciendo un discurso en el que no me encuentro excesivamente cómodo, intentando contrapesar la falta de mayoritarios en esta mesa. Quiero dar una palabra al público. José Luis Romero, aquí, segunda fila, secretario general de ANESCO. José Luis, adelante. Sí, hola, buenos días. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias también a la CNMC y a Pedro Hinojo, que nos invitó a participar en esta mesa. Coincidía con un acto que tenía en Bucarest. Al final lo consiguió anular, pero bueno, ya no se podía conformar la mesa, pero agradecemos la invitación y, lógicamente, pues nos hubiéramos estado encantados de participar inicialmente. Bueno, se han dicho muchas cosas, ¿no? Y se ha enfocado mucho en la estiba. Yo no voy a entrar en todo lo que se ha dicho, evidentemente.
Pero por concretar ciertas cosas, nosotros estamos absolutamente convencidos que la normativa que regula la estiba es una normativa absolutamente legal, que cumple todos los estándares y requisitos de Europa. Entonces, bueno, esas denuncias y tal que se pongan, pues creemos que no van a ir a ningún sitio porque estamos convencidos de la legalidad de lo que hay actualmente. Y estamos convencidos, ¿no? O sea, hay una realidad absoluta que es que el Tribunal Supremo ha validado todos los acuerdos, convenios y tal que tenemos. Lo cual hay que decir que efectivamente nosotros estamos por la línea, y creo que lo ha apuntado muy bien el director de explotación, o sea, tenemos mucho margen de mejora y por lo que dicen un poco nuestros usuarios, o sea, efectivamente hay que mejorar en flexibilidad, hay que mejorar en los temas de la composición de las manos, muchísimas cosas, o sea, eso es indiscutible. Y como empresarios, evidentemente, tenemos el interés en dar el mejor servicio de la forma más competitiva para que, oye, pues lógicamente se tire de la empresa, se tire de toda la actividad cuanto más. Lógicamente, en todo lo que es todas estas cuestiones, que es puro derecho laboral, relaciones laborales, pues hay una negociación que, bueno, pues lógicamente se llegan a acuerdos que las partes al final consideran que son satisfactorios y que lo hay a nivel nacional y lo hay a nivel, lógicamente, local, ¿no?, de cada puerto. Y eso, pues, parte, digamos, de la regulación que hay en España, que está recogida tanto en la Constitución como en toda la normativa laboral, que es el derecho a la negociación colectiva, la participación de los sindicatos y tal. O sea, eso no lo vamos a ver, y esto no es una cuestión de la estiba, esto es en todos los sectores españoles, de industriales, de actividad, hay sindicatos, hay convenios colectivos y hay acuerdos o desacuerdos, y en función de eso pues se trabaja. Entonces, se ha llegado hasta donde se ha llegado, que es el acuerdo que ambas partes hemos podido alcanzar, cada uno nos hemos dejado una parte, y ahí está, y ha sido validado por el Tribunal Supremo. Y bueno, pues ahí tenemos una legislación que ya por fin nos ha dado seguridad jurídica, porque hemos estado muchos años con una gran inseguridad jurídica, lo cual perjudica enormemente las inversiones, el futuro. O sea, creo que estamos en algo. Y por supuesto hay un amplio margen de mejora que tenemos que abordar sin duda. Y con los sindicatos tenemos que seguir hablando, con la Administración, para hacer cada vez más competitivo todo el sistema porque lo necesita. Y eso nuestra forma de verlo es a través del diálogo y del acuerdo. Creemos que el diálogo y el acuerdo no se puede trabajar en conflicto permanente, incluso por responsabilidad frente a nuestro país y a nuestra economía, y tenemos que hacer las cosas para que funcione y avanzar sin esas revoluciones, que estamos de acuerdo, que vaya evolucionando en el sentido adecuado. Y pensamos que estamos en esa línea, con ese amplio margen de mejora que hay. Y nuestro compromiso, y como empresario, evidentemente, lo que queremos trabajar es por una mayor flexibilidad y porque haya unos servicios, lógicamente, más competitivos y más eficientes para todos. Y ese es nuestro compromiso y, lógicamente, en nuestro debate con los sindicatos, con los responsables de los trabajadores, que evidentemente tienen un papel clave aquí, como en todos los sectores. O sea, no nos vayamos a tal. Entonces, a mí me gustaría mencionar que no, porque de esto... Muy rápidamente. Sí, dos cosas. Y un tema porque no se ha mencionado todavía, que es el tema de concesiones. Y a mí nos preocupa el tema de concesiones, la propuesta que hace la CNMC, la cual no la compartimos para nada. Que pensamos que el sistema de concesiones es una forma de incentivar la inversión, reducir plazos, entorpecer prórroga y tal sería contraproducente y sería muy perjudicial para todo el sistema. Entendemos que el hecho de hacer plazos largos favorece que los inversores quieran gastar mucho dinero para poder, lógicamente, rentabilizar esa inversión. Todo lo que se está haciendo no nos parece adecuado. Y por último, también, porque me veo que me van a cortar, el tema de automatización. O sea, y lo dice la CNMC, o sea, no hay ninguna traba a nivel legal para la automatización. O sea, cojan el 5º acuerdo marco, en ningún sitio dice que se ponga ninguna traba a la automatización. La automatización no es lo mismo que es en Shanghái, sobre puertos nuevos, o en Tánger, o sea, le llaman sistema Greenfield, que el Brownfield, que es transformar lógicamente, instalaciones antiguas, transformarlas en nuevas con tal, donde tienes que hacer un cambio radical. Entonces, a nivel de lo que se recomienda, por lo menos la CNMC, o sea, no hay por parte de la regulación actual nada que impide la automatización. Lo que hay, como todos los sectores,
y lo pone el artículo 50 y 51 del Estatuto, que hay una obligación de consulta con los trabajadores para que emitan su opinión, porque pueden llevar a despidos, a modificaciones sustanciales de las condiciones. Eso está en el Estatuto, o sea, eso no es una cosa que afecte. Entonces, por favor, cuando se habla, y no lo digo cuando se habla en el informe de la automatización, de la automatización, de luego no viene por la legislación y los acuerdos. Y por último, por favor, los CPEs. O sea, los CPEs, entendemos que hay gente que no le viene bien, que no le guste. Es muy legal, o sea, pero hay empresas que le viene muy bien y que están encantadas de que haya sistemas. Entonces, y lo mismo que a nivel de competencia no se puede y no se debe obligar a nadie a que esté en un CPE, oiga, no impidan que la gente que quiera estar en un CPE esté en un CPE. O sea, porque parece que la propuesta es que no haya CPEs. ¿Por qué no? Sería tan anticontrario a la competencia el hecho de que obliguemos a todos a estar en un CPE como que impidamos a la gente que esté en un CPE y regule un sistema de funcionamiento del pool. Y por cierto, no hay ningún tema de preferencia de los trabajadores, de los estibadores. O sea, eso es exclusivamente para las empresas que pertenecen a un CPE. Primero tiene la preferencia el trabajador de la empresa y después los socios únicamente son los que están, digamos, tienen que contratar con el CPE. El resto no lo tiene nadie. Todos los que están fuera de un CPE tal pueden contratar con quien les dé la gana. Muchas gracias, perdón. Gracias, José Luis. Me vais a disculpar, pero vamos a tener que dejar aquí el debate. Se va convirtiendo en costumbre en que, por mi responsabilidad, le tenga que hacer esperar al secretario general, con el que ya nos hemos encontrado en algunas mesas redondas en las últimas semanas. Si no os importa, doy las gracias en vuestro nombre a todos los presentes. Gracias, Pedro, gracias, Pilar, gracias, Nuria, gracias, Joaquín. Creo que esta idea de atrevernos a mejorar y a pensar, creo que es una de las grandes ideas con las que nos tenemos que quedar hoy. Muchas gracias a todos. Realiza la clausura Benito Núñez Quintanilla, secretario general de Transporte Aéreo y Marítimo. Bueno, pues muy buenos días a todos. En primer lugar, presidenta, director de promoción de la competencia, colegas, amigos y enemigos. Es un gusto estar aquí con todos ustedes hoy. Y bueno, como vamos un poco más allá del horario previsto, es verdad lo que comentaba Miguel, se está convirtiendo en una costumbre esto de empezar con retraso mis inauguraciones o clausuras, que es los dos campos de especialización de la Secretaría General últimamente, pues procuraré no extenderme yo demasiado. En primer lugar, yo quería agradecer a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia por la realización de este estudio sobre los servicios portuarios en España. Los que estamos metidos en la vorágine diaria del negocio, por así decirlo, pues siempre agradecemos que de vez en cuando haya un paréntesis y alguien venga a darnos una aportación desde fuera, en este caso con el enfoque de la promoción de la competencia y a través suya de la eficiencia de los servicios portuarios en España. Dicho esto, también es justo reconocer que existen enfoques distintos a los que recoge este informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Lo comentaba Pedro en la mesa redonda que me ha precedido a esta clausura. No todos los que lo vemos desde dentro lo vemos de la misma manera. Y en ese sentido yo sí querría hacer, aunque sea levemente, una mención a una cuestión muy concreta, muy específica, pero que viene recogida en el informe. No voy a hablar de la estiba, ni del practicaje, ni del régimen concesional. Voy a hacer una referencia a la reserva de bandera española para determinadas embarcaciones en la prestación de servicios portuarios, que se refleja en el informe como una forma de ganar competitividad, eliminando lo que se viene a definir como una barrera de entrada a la prestación de servicios y sustanciándola en que a la vez que se establece se elimina esa barrera de entrada necesaria de inscripción en el registro marítimo español, pues se impongan todo el conjunto de condiciones técnicas, de relaciones laborales, sociolaborales en el entorno y anexas que tienen que cumplir estas embarcaciones. Yo tengo que decir que no me parece muy razonable y cualquiera que haya tenido que llamar a un remolcador de bandera exótica un domingo a las 3 de la mañana porque un barco se le ha quedado sin gobierno en la entrada de un puerto o en un dispositivo de separación de tráfico, créanme que coincidirá conmigo. Dicho lo cual, viene bien que este informe también recoja algunas cuestiones que han salido también
en este debate, y es el enfoque estratégico que deben tener los informes, la aproximación a la competencia. Cada vez más, y esto ya, bueno, creo que es un lugar común, pero nos enfrentamos a un mundo en el que las condiciones de competencia están dejando de ser intranacionales y están empezando a ser en grandes áreas de desarrollo de servicios relacionados con el transporte y la logística. Conviene también tener esto presente en nuestras empresas. Está bien que tengan, está muy bien que se muevan en mercados competitivos, redunda en el bienestar de todos, pero también es recomendable que tengan un tamaño, una masa crítica y una proyección estratégica suficiente para poder realizar las inversiones que se requieren ahora. Dicho esto, y al final me sumo en fin, de nuevo, un punto que ha salido en el debate, que es el de que el ámbito de cobertura de la prestación de servicios portuarios en España lo que es legal y conforme a las normativas relativas a la competencia que nos vienen impuestas desde Bruselas. En ese marco es donde, entre todos, debemos mejorar la productividad y la eficiencia de nuestros servicios. Nadie cuestiona esto, desde luego. Lo que sí creemos también algunos es que la mejor fórmula para abordar esta es el propio convencimiento de los actores. Y el propio convencimiento se traslada a esta mejora de la competitividad y de la eficiencia mediante instrumentos que son los de negociación, llegada a un punto común de acuerdo y puesta en marcha de las necesarias reformas o iniciativas que haya lugar. Y yo creo que a día de hoy y con determinados ajustes técnicos que reconozco que el actual marco regulador del sistema portuario de titularidad estatal puede necesitar, el texto refundido de la Ley de Puertos del Estado y la Marina Mercante asienta un sistema de mejora que permite la mejora de la eficiencia de nuestro sistema portuario, que también querría decir, y creo en ello, que es un sistema que presta servicios de alta calidad a un coste competitivo respecto al conjunto de actores similares que nos rodean. Y es verdad, reconociendo esto, que el marco legal puede admitir mejoras. Ahora mismo hay una iniciativa legislativa mediante la modificación del texto refundido de la Ley de Puertos del Estado y la Marina Mercante y la Ley de Navegación Marítima en las Cortes, en las que pueden tener acogida pues, ese ayornamiento de nuestro ordenamiento portuario marítimo que permitan perseguir esa senda de mejora de la eficiencia. Dicho esto, en fin, cualquier aportación bien intencionada y que mejore, que busque mejorar el comportamiento de nuestro sistema portuario es bienvenido. Y sobre todo, si ese conjunto de aportaciones, además, son luego discutidas, son cuestionadas en lo que toque y asumidas en lo que se demuestre que debe ser así, y acaban redundando en un mejor funcionamiento de nuestro sistema portuario de titularidad estatal. Yo con esto, y sabiendo que vamos un poco tarde respecto al horario previsto, les agradezco a todos su atención. Declaramos clausuradas estas jornadas, no sé muy bien la fórmula protocolaria a adoptar, y les deseo a todos un buen día. Muchas gracias.